Sí. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a esta sesión divulgativa que hemos denominado la remisión en artritis reumatoide es posible. Les habla Ismael Sánchez, estoy en la sede de Sanitas, en la calle Ribera del Loira de Madrid, y hoy vamos a tener conexiones con la sede también de la Coordinadora Nacional de Artritis, con Conartritis, que es quien convoca y quien organiza conjuntamente con Sanitas esta sesión, y con profesionales de dos hospitales, en concreto del Hospital Virgen del Mar y del Hospital Universitario La Moraleja. También podremos escuchar a una paciente que nos contará su testimonio y que completará esta sesión para que finalmente ustedes, todos los que se están sumando a este webinar, puedan también trasladar sus preguntas o sus impresiones al respecto. La iniciativa parte de una idea que tuvo Conartritis, en este caso, una campaña de visibilización que denominó en su día Súmate y cuyo propósito era tratar de entender a fondo las posibilidades de evolución de esta enfermedad, de la artritis reumatoide, y en concreto de trasladar a la opinión pública y al colectivo de pacientes y también al de profesionales el alcance que puede tener el concepto de remisión. En este sentido, Sanitas Hospitales, los hospitales de Sanitas, tienen a través de sus profesionales experiencia en esta materia y es lo que hoy la van a realizar la directora de Conartritis, Lali Alcaide, y la va a acompañar la doctora Nadia Hayasne, que es la directora médica del Hospital Virgen del Mar. Al final, como les digo, de las intervenciones tanto de las doctoras como de la paciente, habrá un tiempo para el coloquio. Pueden ir ya anticipando algunas de las preguntas o consideraciones que tengan en el chat que hay habilitado en la plataforma Zoom para tal efecto. Y también me recuerdan que les tengo que recordar igualmente que esta sesión se va a grabar y que, por lo tanto, aquellas personas que no quieran bueno, pues aparecer simplemente con quitar la cámara o con desconectar la cámara de sus ordenadores personales, pues será más que suficiente para que no haya ningún problema al respecto. Vamos, por tanto, con las intervenciones según la agenda. Tiene la palabra Lali Alcaide, directora de Conartritis. Lali, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, para presentarnos un poco, habrá muchas personas que no conozcan la Coordinadora Nacional de Artritis. Conartritis es una asociación sin ánimo de lucro que está declarada de utilidad pública desde 2012 y que trabajamos por y para las personas con artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis idiopática juvenil y espondiloartritis. Entonces, creamos alianzas con asociaciones, con fundaciones, con empresas y también, por ejemplo, con sociedades científicas, como en el caso de Sanitas, que hemos creado, hemos organizado esta charla para mejorar la calidad de vida de nuestro colectivo. Nosotros hemos hecho esta charla porque consideramos que la remisión es un tema del que en algunas ocasiones se oye hablar, hay mucha gente que no ha oído hablar cuál es el concepto de remisión y que además se conoce muy poco. Entonces consideramos que es un tema muy importante porque hay que empezar a hablar con ella y establecer una serie de objetivos con los especialistas para intentar alcanzar entre todos la remisión. Yo voy a ser muy breve porque creo que lo más importante es que hablen los ponentes. Lo que sí quiero es agradecer tanto a Ismael como a la doctora Nadia y a todos los ponentes la participación y el que además hayan estado dispuestos a colaborar para hacer justamente esta charla. Agradecerles a todas las personas que están aquí presentes, que van a dedicar su tiempo a escuchar la charla, y lo que espero es que esto sea un punto de partida para que podamos empezar a conseguir los objetivos que nos proponemos, el de la remisión, y que podamos hablar claramente con los especialistas. Y darle la bienvenida a todos vosotros. Muchísimas gracias. Fenomenal, Lali. Muchísimas gracias por tu intervención, por la brevedad también y ajustarte al tiempo que en principio hemos establecido. Vamos a conectar ahora con el Hospital Virgen del Mar, aquí en Madrid, en el corazón de la capital. Allí está la doctora Nadia Hayasne. Nadia, cuando quieras, tu turno. Buenas tardes. Gracias, Ismael. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Como dice Ismael, yo soy la directora médico del Hospital Virgen del Mar. Quizás es el hospital menos conocido de Sanitas. Estamos en el centro de Madrid, en la calle Honduras 14, y tenemos las puertas del hospital abiertas para cualquiera de vosotros. Yo estoy muy contenta de que me hayáis invitado
a participar en este encuentro. Como médico me siento muy cómoda en estos diálogos entre profesionales y pacientes, y quiero dar las gracias no solo a Lali Alcaide, directora de Conartritis, sino también a las doctoras Marina de los Riscos y Amelia Muñoz, que van a compartir con todos nosotros sus conocimientos en el campo de la reumatología, concretamente en el de la artritis. También a Erika, que generosamente va a compartir su experiencia y su vivencia personal, que creo que es muy enriquecedor escuchar a los pacientes, y también a todas las personas que estéis conectadas porque os interesa estar informados y participar de este diálogo. Antes de conectarnos comentábamos que Conartritis y Sanitas Hospitales cumplen ya 3 años de colaboración, tratando de acercar la realidad y la última hora de las enfermedades reumatológicas tanto a los pacientes como a sus familiares. Y lo hacen de varias maneras. Una de ellas son estas sesiones monográficas como la que vamos a celebrar hoy, dedicadas a algún tema interesante como el que nos ocupa hoy, la remisión, o también participando en actividades públicas de Conartritis a través de nuestros profesionales del cuadro médico de Sanitas Hospitales, de los que nos sentimos muy orgullosos. Hoy vamos a intentar acercarnos todos, nosotros también, al concepto de remisión en artritis reumatoide. Como dice Lali, hay veces que escuchamos hablar de algún concepto, pero necesitamos profundizar un poco, y yo estoy segura de que Marina y Amelia nos van a ayudar a ello. Y este concepto en Sanitas pues, lo tenemos bien trabajado, y yo creo que Conartritis ha acertado en ponerlo en primer plano en esta campaña de Súmate. El Hospital Virgen del Mar participa activamente en esta colaboración porque estamos convencidos de la importancia y el gran valor que tienen las asociaciones de pacientes y de la necesidad de estar cerca y escuchar las preocupaciones e inquietudes que tenéis para poder ir un poquito más allá de la atención sanitaria estándar que podemos ofreceros en las consultas. Gracias a Conartritis por seguir confiando en Sanitas y en nuestros profesionales. Yo como médico me voy a dedicar a disfrutar un poco de la sesión y no quiero quitaros más tiempo porque yo creo que lo importante es escucharos a vosotros. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Nadia, igualmente por la brevedad, por tu intervención, por tu saludo. Vamos, por tanto, ya con las primeras intervenciones. Las hemos denominado, según la agenda, la artritis reumatoide y el concepto de remisión para los profesionales de Sanitas. Primero, desde el punto de vista de la reumatología para adultos y después desde lo que sería la reumatología pediátrica, abordando el tema de los niños. Para la primera intervención tiene la palabra la doctora Marina de los Riscos, que nos habla en representación del Hospital Sanitas Virgen del Mar. Marina, buenas tardes, adelante. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por contar con nosotros y en especial por contar conmigo para realizar esta charla. Me parece muy importante visibilizar el concepto de remisión, que es verdad que en muchas ocasiones no se trata, está un poco olvidado y es muy importante para nuestros pacientes. Así que nada, vamos a ello. Voy a intentar compartir la presentación. Creo que ahí se ve. Está aquí, además. ¿Se ve, verdad? Fenomenal. Perfecto. Vale. Pues nada, 4 pinceladas de la artritis reumatoide, aunque sé que sois unos expertos, pero ya sabemos que es una enfermedad autoinmune, sistémica, es inflamatoria y es crónica. Presenta predilección por las articulaciones, normalmente se inicia en la membrana sinovial, pero puede provocar afectación de otros órganos diana, como corazón, pulmón, piel, ojos. Y sabemos que si no se recibe un tratamiento precoz y adecuado, evoluciona a destrucción articular y altera la funcionalidad del paciente e incrementa la mortalidad. La enfermedad se divide en varias fases. Primero se juntan factores genéticos junto con factores ambientales, en este caso he puesto el tabaco, pero bueno, existen otros, y una autoinmunidad predisponente nos da lugar en una fase D a unos síntomas iniciales. En una fase E ya sería una artritis indiferenciada que no permitiría el diagnóstico de artritis reumatoide, y ya en una fase S una artritis reumatoide establecida. Esto es muy importante. La artritis reumatoide es la enfermedad inflamatoria articular más frecuente
y tiene una prevalencia de un 0,5 en la población española. Hasta 250.000 pacientes tenemos con artritis reumatoide. Sabemos que además debuta a una edad muy precoz, entre 30 y 50 años, y que es más prevalente en mujeres. Y nuestro objetivo hoy en día es conseguir la remisión total de la enfermedad. Somos ambiciosos, hasta ahora nos habíamos conformado con mantener al paciente en una baja actividad, pero hoy en día buscamos la remisión, que es la ausencia total de síntomas y de inflamación en las articulaciones. Este objetivo hoy es posible, tenemos a nuestro alcance medicamentos que utilizamos de una manera adecuada en cuanto a dosis, frecuencia, combinación, junto con una vigilancia muy estrecha en nuestras consultas, pues nos permite lograr que el paciente entre en remisión. Para ello, muy importante el diagnóstico precoz de la enfermedad y el inicio rápido en el tratamiento. En los últimos años ha habido importantes avances, como en el diagnóstico precoz, con el uso de la ecografía en consultas, hecha por el propio reumatólogo en el momento de la consulta, así como con el uso de las nuevas terapias biológicas. En estas estrategias ya hemos hablado de la importancia del tratamiento precoz y insisto en que nuestro objetivo siempre va a ser conseguir o intentar conseguir la remisión del paciente. Para ello, ya desde hace unos años se han acuñado un par de términos en reumatología que utilizamos mucho entre los compañeros. Uno de ellos es el treat to target o el tratamiento al objetivo, que lo que significa es, como vamos a conseguir lograr cuanto antes la remisión, vamos a utilizar unos índices de actividad y vamos a hacer evaluaciones muy frecuentes al paciente al principio hasta alcanzar nuestro objetivo. Y luego, por otro lado, estaría el término ventana de oportunidad, que se utiliza en otras enfermedades y es un periodo en el que hemos visto que si la enfermedad se coge muy a tiempo, es mucho más susceptible de responder a cualquier tratamiento y tenemos una oportunidad para entrar en remisión de una forma mucho más rápida. Por eso la importancia del tratamiento muy precoz. Cuando se empezó a definir la remisión, nosotros ya hace mucho que utilizamos guías, cuando tratamos las enfermedades. Son guías que hacen unos profesionales que son expertos. En este caso, el Colegio Americano de Reumatología pues, empezó a describir los criterios de remisión. Inicialmente se publicaron estos criterios, pero vieron que eran muy restrictivos, que había muy pocos pacientes que los cumplían y que había que hacer unos criterios un poco mejor. Muy importante la remisión porque hemos visto que los pacientes que entran en ella no presentan progresión estructural ni funcional en sus articulaciones, con lo cual se mejora mucho la calidad de vida. Nosotros utilizamos habitualmente varios índices para valorar la actividad de nuestros pacientes, para ver en qué punto está y cuánto de inflamado están y así ajustar el tratamiento. Yo creo que casi el que más utilizamos es este índice que se llama Atlas 28. Tenemos incluso aplicaciones en el móvil que nos permiten calcular este índice de actividad y nada, es muy sencillo. Puntuamos por un lado el número de articulaciones dolorosas, por otro lado el número de articulaciones inflamadas y luego añadimos en la analítica pues, la proteína C reactiva o la velocidad de sedimentación y esto junto con la evaluación que nos da nuestro paciente acerca de su enfermedad nos da una puntuación que nos permite ver el índice de actividad. Utilizamos también mucho el índice SDAI, que es muy similar, se puntúa el número de articulaciones dolorosas y tumefactas, así como la escala del paciente, pero además añade la evaluación realizada de la enfermedad por el propio facultativo. Eso nos da pues, también un punto de vista un poquito más objetivo del estado de nuestro paciente y en este caso ponemos la proteína C reactiva. El índice CDAI es básicamente lo mismo, pero en vez de la proteína C reactiva tenemos en cuenta la velocidad de sedimentación, que es un parámetro también analítico. Entonces esto pues, nos da unos puntos de corte y en la primera línea ya veis que pues, si las puntuaciones de las diferentes escalas de actividad dan por debajo de esos puntos de corte, podemos decir que nuestro paciente está en remisión. Entonces, con todo ello, ya se juntaron la Sociedad Americana de Reumatología y la Sociedad Europea de Reumatología y ya definieron lo que llamamos la remisión booleana, que es la que utilizamos, que es la remisión del paciente con artritis reumatoide. Para ello se tienen que cumplir estos criterios, que son que el paciente tenga el número de articulaciones dolorosas e inflamadas menor o igual a 1,
que la proteína C reactiva en la analítica sea menor o igual a 1 y la valoración por el propio paciente de su enfermedad debe ser menor o igual a 1 en una escala del 0 al 10, junto con el índice DAI menor o igual a 3,3. Cuando el paciente cumple estos criterios, sabemos que, aparte de que esta es la escala más válida y completa, tienen menor señal Powell-Doppler en ecografía, que es una señal para medir actividad, y que tienen mejores resultados de progresión, de radiología y funcionalidad. Así es como nosotros medimos la remisión. Pero, ¿cómo lo trasladamos a nuestras consultas? ¿Cómo conseguimos que el paciente entre en remisión? Pues en nuestro equipo nosotros lo hacemos así. Nos basamos en varios puntos que son importantes y a través de ellos pues logramos que el paciente entre en remisión. En primer lugar, pues recalcar otra vez el diagnóstico precoz. Sabemos que hoy en día hay retraso en el diagnóstico en nuestros pacientes en la artritis reumatoide y en otras artritis, bien porque pues, hay mucha lista de espera, bien porque somos muy desconocidos incluso entre nuestros propios compañeros, entonces el paciente tarda en llegar al reumatólogo y tardamos en hacer el diagnóstico, con lo cual pues tenemos la posibilidad de derivación preferente desde medicina general, así como una derivación urgente, incluso en menos de 48 horas desde el servicio de urgencias para valorar a los pacientes. Realizamos en segundo lugar una evaluación integral individualizada. Hacemos al paciente un historial clínico, exploración física, pedimos analítica, pruebas radiológicas pertinentes, que las tenemos la verdad que bastante rápido, y tenemos, como hemos dicho, la posibilidad de realizar ecografía en la propia consulta. Esto es muy bueno porque nos da una visión del paciente en el momento de su estado basal, permitiéndonos ver la inflamación in situ. Hacemos un manejo multidisciplinar, como hemos dicho, pues son enfermedades que pueden afectar a otros órganos. Detectamos si hay afectación extraarticular y contactamos con el especialista pertinente para el abordaje. Y muy importante, aquí sí que me voy a detener un poquito, es en la información que damos al paciente. En primer lugar, cuando viene un paciente a consulta y diagnosticamos de artritis reumatoide, yo explico a los pacientes que es una enfermedad crónica y a veces cuando recibís el diagnóstico de crónico impacta un poco, a nadie le gusta saber que una enfermedad va a ser para siempre. Pero a mí me gusta explicar a los pacientes que no hay que tener miedo al que sea crónico. Que sea crónico no significa que el paciente vaya a estar mal siempre. Se puede entrar en remisión, como hemos dicho, pero crónico realmente en medicina es casi todo. El paciente que es diabético, aunque tengamos buenos controles de azúcar con insulina, el paciente que es asmático va a ser asmático y el paciente hipertenso va a ser hipertenso. Entonces no hay que quedarse tanto con la mala noticia de que sea crónico, sino con qué se puede hacer. Para ello es muy importante explicar los síntomas de alarma, los síntomas que va a tener el paciente. Los pacientes que ya tenéis una artritis de tiempo de evolución, sabéis muy bien qué síntomas son de vuestra propia enfermedad. A mí además me gusta mucho fiarme del criterio de mis pacientes porque sé que nadie se conoce como uno mismo y hay pacientes que vienen, pues es que este dolor no es de mi artritis. A veces achacamos muchas veces síntomas a la propia enfermedad, pero si el paciente dice que ese dolor no le suena, hay que buscar otra cosa porque os conocéis muy bien. Y es muy importante también hacer un entrenamiento en eso, saber cómo es el dolor de la artritis. Es un dolor que ya sabéis que es inflamatorio, que mejora con el ejercicio, que empeora con el reposo, que hay rigidez matutina, que sepáis cuantificar cuánta rigidez tenéis, porque todo eso nos va a ayudar a los propios profesionales a saber en qué punto estáis, si estáis cerca de la remisión, si no, si tenemos que ajustar al tratamiento y qué actividad tenéis. Por eso, siempre a mí me gusta detenerme un poco en hablar con los pacientes acerca de los síntomas. Y luego, por supuesto, explicar cuáles son nuestros objetivos. Siempre vamos a mantener a nuestros pacientes con la mínima dosis eficaz. No se trata de atiborrar al paciente a pastillas para conseguir una remisión muy rápido, sino que empezamos con una dosis bajita, hacemos revisiones muy frecuentes y vamos escalando en función de las necesidades del paciente. Si vemos que el paciente está bien, no vamos a subir la medicación porque tenemos que balancear muy bien los riesgos y beneficios. Sabemos que las medicaciones tienen efectos secundarios y si conseguimos que con poquita dosis el paciente entre en remisión, va a ser suficiente y no necesita nada más.
También, muy importante saber que el paciente puede mejorar la calidad de vida. Sabemos que la artritis tiene un impacto muy grande en la calidad de vida de nuestros pacientes en su día a día, y eso también lo vamos a trabajar. Y, por supuesto, abordamos el contexto de revisión, porque no es lo mismo recibir el diagnóstico de una enfermedad crónica sin saber nada más que sabiendo que hoy en día es posible tener dolor cero y síntomas cero. Lo podemos conseguir si hacemos un buen abordaje y si cogemos la enfermedad muy a tiempo. Para ello, pues trabajamos mucho la relación médico-paciente. Sabemos hoy en día, sabemos muy bien los profesionales, que Internet está al alcance de todos, que, bueno, pues que es muy tentador entrar en el doctor Google y buscar información, pero a veces esa información no es veraz. Eso crea dudas a nuestros pacientes, eso os crea desconfianza hacia los tratamientos que exponemos y al final empeora la adherencia al tratamiento y bueno, los tratamientos también fracasan si el paciente no está bien informado. Con lo cual, pues bueno, facilitamos acceso a información fiable, os recomendamos plataformas, tanto foros de pacientes, plataformas, asociaciones, os compartimos pues, la página de la Sociedad Española de Reumatología, donde buscar información veraz que también nos pueda ayudar. Explicamos y adaptamos el tratamiento a las necesidades de cada paciente. No es lo mismo una paciente embarazada, ni es lo mismo un paciente pluripatológico, ni es lo mismo un paciente cardiópata. Cada uno tiene unas necesidades y el paciente tiene que estar adaptado a ese tratamiento. Y esto es un poco cosecha propia. A mí me gusta que mis pacientes vengan a la consulta con su lista de dudas. El tiempo en consulta sabemos que es limitado, a veces vamos un poco rápido. Bueno, pues tenemos urgencias, tenemos pacientes forzados y muchas veces el médico empieza a hablar y los pacientes pues, se bloquean, se quedan cosas en el tintero, se quedan dudas. Entonces, es mucho más fácil venir con una lista preparada de casa, con todas las cosas que preguntar al médico. Y así, pues, podemos solucionarlo en el momento y yo siempre lo recomiendo para todas las veces. Mis pacientes vienen con su lista. Por muy tontería que parezca, hay veces que un síntoma pues, nos puede dar una pista a nosotros de si el paciente puede tener pues, algún tipo de actividad extraarticular o a lo mejor no tiene nada que ver, pero creo que es importante siempre comentarlo, a que el paciente esté a disgusto en casa sin saber muy bien qué es lo que le está pasando. Para ello es muy importante que estemos accesibles. Entonces, nosotros intentamos reducir la lista de espera dentro de lo posible. Tenemos una lista de espera cortita. Tenemos a vuestra disposición videoconsulta, que es una plataforma bueno, que a partir de la pandemia se ha utilizado ya de forma muy generalizada. Y bueno, pues es una buena opción para consultar dudas, para tratamientos. Tenemos la opción de consulta telefónica para pacientes más mayores que no usen plataformas. Y luego tenemos a disposición de los pacientes una app en la que bueno, pues podemos colgar recetas, informes médicos, solicitar pruebas y, por supuesto, hacemos un seguimiento periódico. Al diagnóstico somos muy pesados, nos gusta tener al paciente muy controlado, hacemos un seguimiento mensual y bimensual al diagnóstico. Posteriormente, cuando el paciente entra en baja actividad, cada 3-4 meses, y luego ya cuando estáis en remisión ya sería un seguimiento cada 6 meses o incluso anual. Y ya está, esto sería básicamente lo que hacemos en consultas. Muy bien, Marina, doctora de los Riscos, muchas gracias por la intervención. Vamos rápidamente con la segunda intervención. Ya hay participación por parte de las personas que se están conectando. Si os parece, al final de las 2 intervenciones que nos quedan restantes, pues pasaremos a comentarlas y a que se establezca ese diálogo del que hablábamos en la agenda. Tiene la palabra la doctora Muñoz Calonge, que es reumatóloga pediátrica del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja. Y le vamos a pedir a Amelia que se ciña un poquitín más al tiempo porque vamos ligerísimamente por encima de lo que teníamos previsto. Así que, Amelia, a ver si podemos hacer un ejercicio de síntesis, que seguro lo vas a hacer. Cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy Amelia Muñoz, como me ha presentado Ismael. Y bueno, yo voy a intentar ceñirme al tiempo a ver si soy capaz.
Bueno, lo primero es que yo necesito dividir mi charla en dos partes, uno para explicar lo que sería la artritis idiopática juvenil. La primera parte creo que algunos de vosotros incluso ya la habéis escuchado, pero necesito para poder definir la segunda. Entonces, bueno, no quiero pararme mucho en cosas que creo que ya más o menos todos sabéis. Bueno, artritis idiopática juvenil se desconoce digamos, la causa. Sabéis que es un grupo heterogéneo, con eso quiero decir que están estipulados criterios y dentro de la IJ, de la artritis idiopática juvenil, tenemos una serie de subgrupos y eso para mí es importante que lo entendáis ahora porque en función de eso vamos a utilizar unos tratamientos u otros y tenemos un pronóstico u otro en el caso de los niños. Lo importante de todos los subgrupos que comparten es que estamos hablando de niños menores de 16 años, o sea, tienen que tener una artritis de más de 6 semanas de evolución y haber descartado otras causas. Bueno, entonces, lo que es la artritis ya más o menos sí que lo sabéis, el dolor y la debilitación en cualquiera de las articulaciones. Aquí tenéis una foto en la que se ven las rodillas de un niñín y bueno, esto sería una cadera, pero para que veáis cómo lo vemos nosotros con el ecógrafo, ¿vale? Tendríamos la parte de entesitis que para nosotros es importante definirosla, que sería la inserción del músculo en el hueso, y eso es importante para mí también que lo entendáis porque en función de eso también me modifican un poco los subgrupos. Voy un poquito rápido porque me habéis dicho del tiempo, pero bueno, si no después en las preguntas me aclaro cosas. Entonces, la entesitis en los niños principalmente, que esto también suele ser bastante desconocido, sería a nivel plantar en la rodilla y en el aquileo, ¿vale? Y lo mismo, también se vería un dolor y tumefacción, a través de ecografía lo podríamos ver y a través de resonancia. Bueno, aquí tienen las categorías que aquí ya sí que me quiero ir parando un poco para que después podamos entender la parte de la remisión, ¿vale? Lo primero sería definir la sistémica en el caso de los críos. Es la más rara, digamos, de todas ellas, la que quedaría un poco fuera de las categorías, se parece más a otras enfermedades, consta de artritis, de fiebre y bueno, luego alguna cosa más que debería tener, como son manchitas en la piel o inflamación de algunas vísceras y demás. Bien, la oligoarticular es la más importante, la más frecuente, ¿vale? La más importante porque es la más frecuente, la que más vemos en consulta. Estaríamos hablando de niñas, generalmente hablamos de menos de un inicio con menos de 4 articulaciones y pueden tener asociado también una uveitis, ¿vale? Y suelen tener los ANAS positivos. Podría evolucionar a oligoarticular extendida, que significa que van asociando más articulaciones. Por otro lado tendremos la poliarticular, que significa que el debut aparece con más de 4 articulaciones y aquí vamos a diferenciar y es importante si tiene factor reumatoide positivo o negativo, ya que eso me define un poco el pronóstico, ¿vale? Si tenemos un factor reumatoide positivo en la analítica, el pronóstico va a ser un poco peor. Como hablaba antes Marina, decía que ella lo que ha comentado es que son enfermedades que son crónicas, son para toda la vida, que cursan en brotes, que eso creo que casi todos lo sabéis, en los niños esa parte es igual y me paro aquí para que lo entendáis porque luego lo vamos a ver en la remisión, pero muchos de los niños esos brotes en función de con qué debutan van a continuar con los brotes o no, puede ser que desaparezcan, ¿vale? ¿Qué pasa con las artritis relacionadas a entesitis? Aquí estoy metiendo a un grupo bastante grande, ¿vale? Y estas van a ser las que van a evolucionar después a las espondiloartropatías. Entonces, parándome un pelín y con alguna pincelada sobre ellas, la artritis asociada a entesitis en los niños en contra de los adultos, el inicio es periférico, ¿vale? No empieza en sacroiliaco y demás. O sea, aquí empezarían articulaciones un poquito más pequeñas, ¿vale? Bueno, los criterios que tendremos para ellos pues suelen ser varones mayores de 6 años, también puede tener una uveitis, antecedentes de espondiloartropatía y aquí también me quiero parar porque tienen dolor sacroiliaco, ¿vale? Que nos cuesta un poquito más a los médicos, no se ve tan como se ve una rodilla hinchada, sino que la exploración es un poco más compleja y necesitamos pues de ciertas maniobras para poder verlo. Bueno. También existirían unos criterios de exclusión que luego me hace que yo enfoque a estos pacientes y que los meta en otro grupo distinto. La psoriásica, que también os suena, la psoriasis, que debería tener un niño con una psoriasis y 2 o más de las siguientes, o bien el famoso dedito en salchicha, el punteado ungueal o un familiar de primer grado con psoriasis. Las psoriásicas suelen ser niños que debutan muchas veces como una oligoarticular, ¿vale? Y que al cabo del tiempo hacen una afectación cutánea.
También tenemos criterios de exclusión que, como siempre, al final, lo que os estaba diciendo, se me meten en este cajón desastre de las artritis indiferenciadas. En artritis indiferenciadas son niños que empiezan con, o sea, que tienen criterios de, pues, por ejemplo, de una ARE y que después que incluya un criterio de exclusión, ¿vale? Y me pasaría lo mismo con la psoriásica. Ya estoy acabando con la parte más teórica, digamos. Aquí lo único que quiero resaltaros es que las espondiloartropatías en los adultos, la afectación y el inicio es axial, en los niños no. Es la parte, sería una parte periférica y luego sobre todo estos niños son los que van a evolucionar a una artritis psoriásica del adulto, una espondilitis anquilosante, una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿vale? Venga, y ahora ya me meto un poco con la segunda parte, que sería el tratamiento y la remisión. El tratamiento en los niños, nosotros empezamos primero con el ibuprofeno y con las infiltraciones de corticoides, ¿vale? Las articulaciones. Después saltaríamos, en el caso de que eso se nos quedase corto, a los fármacos modificadores de la enfermedad, como sería metotrexato, sulfasalacina, leflunomida, todos esos seguro que también os suenan a muchos de vosotros, y luego ya nos iríamos a los biológicos. Dentro de los biológicos sabéis que hay un abanico enorme de posibilidades. Nosotros también empezamos por los anti-TNF generalmente y bueno, después sabéis que tenemos más opciones como serían el anti-interleuquina 6 y anti-interleuquina 1 y demás. Entonces, vamos a la parte de la remisión. Y aquí, si veis, he usado la misma diapositiva que he usado para definir un poco las categorías de la IJ para poder definiros un poco la remisión en los niños. Entonces, la sistémica, digamos que sería la más compleja, ¿vale? En la sistémica ya queda un poco fuera de las categorías, por lo que os he dicho que es como la más rarita de todas. Y para obtener la remisión en los niños dependen sobre todo de lo que tenéis aquí puesto en naranja. Pues si el inicio y el debut afecta más de una articulación, si son niños que después de 6 meses están precisando todavía corticoides, si en la analítica estamos viendo cambios pues, de plaquetas, cambios de plaquetas, fiebre persistente, el inicio por debajo de los 18 años evidentemente, y bueno, si el debut asocia alguna complicación, ¿vale? O si debuta con cadera, ¿vale? Si el debut en vez de ser con una rodilla o con un tobillo, debuta con la cadera. Existen también criterios, digamos, nuestros criterios también para ver que un niño se encuentra en remisión vienen definidos por lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Serían por el número de articulaciones que tenemos activas, si tienen afectación, o sea, si persiste la fiebre, si tienen un aumento de bazos, si tienen afectación cutánea, ¿vale? Por datos que veríamos en la analítica, si persiste una rigidez matutina que es mayor de 15 minutos, esos serían datos todos de mal pronóstico y que nos haría pensar que no tenemos la remisión en el niño. Para eso tenemos, pues lo voy a poner un poco más tarde, igual que Marina ha contado tablas de los adultos, también tenemos tablas de los niños, que serían el más usado, el HADAS. Bueno, en el caso de la oligoarticular, que os he dicho que es la más frecuente, para que veáis, la remisión a 10 años de estos niños es del 50%, o sea, es bastante. Generalmente cuando llegan a la pubertad, estos niños pues ceden los brotes y en el 50% no se vuelven a repetir. En la poliarticular ya os lo he adelantado un poco antes, en función del factor reumatoide si es positivo o si es negativo, también si el debut es simétrico tienen peor pronóstico, el número de articulaciones claramente y si esto persiste a lo largo del tiempo, ¿vale? En cuanto a las que van a evolucionar a la espondiloartropatía del adulto, a la que está relacionada con la entesitis, la verdad es que el porcentaje es muy variado, como veis ahí, ¿vale? Y bueno, sí, lo que decía, que ahí depende mucho, no está tan establecido. Con la psoriásica me pasaría un poco igual. En cuanto al seguimiento, nosotros también tenemos en cuenta las visitas, somos muy pesados a la hora de ver a los críos, solemos verlos cada 3 meses, nos cuesta espaciar las visitas a 6 meses, a no ser que el niño esté perfectamente, para ir valorando un poco todo, porque los niños, daos cuenta que no te dicen... si son muy chiquititos, niños que debutan con 15 meses o que debutan con 2 años, no te dicen me duele la rodilla o tengo hinchada la rodilla. Tienes que estar tú pendiente, muy pendiente y hacer una exploración rigurosa cada X tiempo para darte cuenta de eso. Necesitamos también pues, las analíticas para ver si está afectando o no la medicación en los pacientes. Bueno, estudios microbiológicos como Esmantus y demás. También tendríamos que hacer la derivación al oftalmólogo porque si no lo sabéis, los niñines en general las uveitis que hacen son asintomáticas, o vamos por delante de la enfermedad y vamos enviando al oftalmólogo para que nos vaya dando un feedback de qué es lo que ve él, o nos van a pasar por alto y cuando lleguemos ya vamos tarde. Entonces nosotros cada 4 meses o así solemos derivarlos al oftalmólogo.
Hay vacunas que sabéis que, no sé si lo sabéis, que los niños no se pueden poner cuando están en tratamiento biológico, que serían las vacunas de los virus vivos, que coinciden a los 15 meses y a los 4 añines. Y bueno, y luego también los suplementos, como sería el ácido fólico, el calcio, y luego que nuestro interés con los niños es que sigan haciendo todo el ejercicio y todo el deporte que ellos quieran. O sea, nuestro interés es mantenerlos al 100% siempre. Esto serían las tablas del HADAS, que es lo que os estaba comentando antes. También los criterios que vimos antes, pues tanto de número de articulaciones afectadas, el criterio que veíamos de dolor, tanto del paciente como del médico, o en la analítica, los datos de inflamación, es lo que se valora a la hora de estas tablas. Existen 3 versiones en función del número de articulaciones que se están contabilizando, o bien 10 articulaciones, 27 o hasta 71. Y hablaríamos, como igual es lo mismo que ha explicado más o menos Marina, o sea, si está por debajo de los números que veis, hablaríamos de remisión, ¿vale? Mínimamente activa, esto está dirigido a oligoarticular y poliarticular, ¿vale? Y ya lo último que me gustaría decir, y esta frase me gusta mucho, que es un proverbio africano que dice que si quieres ir rápido, hazlo solo, pero si quieres llegar lejos, mejor ir juntos. Y digo esto de cara a que nuestras enfermedades cada día se están descubriendo cosas nuevas y bueno, que tenemos todavía un camino por recorrer, pero que vamos avanzando muy bien. Y nada, dar las gracias por haber contado conmigo en esta charla y espero que os haya gustado. Fenomenal. Amelia, muchas gracias a la doctora Muñoz Calonge, que además ha ido muy rápido y tratando de ceñirse al tiempo que habíamos establecido. Vamos ahora con la parte final de esta serie de intervenciones. En este caso va a tomar la palabra una paciente, en concreto Erika Jomantiene, que es una persona con artritis reumatoide y que nos va a contar su experiencia con la enfermedad. Erika, cuando quieras, adelante. Hola a todos, que estoy muy contenta por estar aquí y contar mi historia. Y estoy agradecida a todo el mundo también. Voy a estar más breve lo que tengo aquí apuntado para no más o menos contar, ¿no?, cómo llegué a remisión. Pues soy Erika, ya me presentaron. Me diagnosticaron artritis desde hace 15 años y en remisión puedo decir que estoy ahora ya 100%, no desde noviembre. Pero ya llevaba 5 años casi en mismo nivel, no empeoraba y estaba bien, y el doctor dice que vamos a intentar bajar un poco la medicación y me bajó un poco la dosis. Pero claro, ¿cómo fueron los años? Pues difícil, y más con el diagnóstico porque ya no sabe uno lo que esperar. Los niños pequeños, trabajo, y dice, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Como que no quiere creer que es para toda la vida. Es difícil por mi parte, pero vale. Y luego seguía trabajando, estaba buscando ayuda, otras opiniones, y yo topaba con todo, que lo que me decía, lo importante es moverse, el movimiento es vida. Y claro, pues alimentos, que no comer comida procesada, que me explicó una doctora, y descanso importante, y también pues estrés, porque correr, como dice siempre, como yo digo, que ir sin prisa, pero sin pausa. Eso llegar es difícil de los años. Pues yo seguía todos los años eso trabajando, con dolor, con ayuda de muñequera, con pastillas, claro, que lo que me han dado con mi tratamiento. Y lo que también hacía, pues metía las manos a los baños, hacía con vinagre de manzana para aliviar así un poco el dolor, ¿no? Y el sal también. Y pues, ¿qué puedo decir más? No sé, ya estoy un poco perdida. Y claro, pues empecé a hacer deporte, quité todo lo refresco de mi dieta. Una dieta así específica no he tenido nunca.
Siempre he comido comida casera en casa. Intenté no comer dulce comprado, siempre intentaba hacer en mi casa. Y pues sí, a veces pues sí, vamos, lo mejor una vez al medio año a comer una hamburguesa. Pero eso ya una vez al año o el medio año, intento no abusar de eso. Y descanso. Yo pienso que descanso es muy fundamental para todo, para poder aguantar el día siguiente, y más con el trabajo. Cuando yo trabajaba mucha hora, pues siempre intentaba acostarme temprano, dormir mínimo 8 horas, o por lo menos estar acostada. A lo mejor duerme unas 7 o 6 horas, pero que descanso, que esté por lo menos 8 horas. E intentar también no esforzarse, como dice, ahorrar energía, ¿no? Que buscar maneras para no gastar tanta energía, para poder estar bien, bien lo máximo tiempo posible. Y no sé si tenéis alguna pregunta que Sí, puedo sí, decir claro que más. sí, Erika. Vamos, yo tengo aquí 2 o 3 preguntitas para completar tu intervención. ¿Cómo te sientes ahora, Erika? Ahora Me mismo, siento, ¿cómo te sientes? me siento bien, bien, ¿Mm? y que Es siga así. decir, ¿y cuándo empezaste a notar que tus síntomas empezaban a disminuir? Pues ya hace, puedo decir, unos 6 años por allí, 7, no sé, así todavía no tenía el tratamiento biológico, pero yo notaba ya como que me dolía menos, tenía menos rigidez matutina, a lo mejor unos 10, 15 minutillos antes de salir de la cama. Y cuando empecé, claro, a hacer más deporte, estar más activa, cuando empecé a notar que me siento mejor el día siguiente. Lo mejor, cuando hacía deporte me sentía cansada en ese momento, pero el día siguiente notaba como con más fuerza, como que más activa. Y pues empecé a hacer más deporte, y claro, la actitud positiva, eso es también. Pregunta Pilar Burges que si no tienes ningún dolor en tus articulaciones ni rigidez, ¿con qué medicación te tratan actualmente, Erika? Pues tengo una inyección biológica que pongo cada 14 días, y la Araba vale, como no puedo decir el nombre, vale, una pastilla en 24 horas, ¿no? En mediodía que tomo, y ya está. Ah, entendemos que esto obviamente lo hablaste con tu médico, ¿no? Con tu Sí, sí, reumatólogo, que te sí. fue orientando también y te fue confirmando que esas sensaciones que tú tenías eran reales, ¿no, Erika? Sí, 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 claro, porque me empezó a bajar medicación poco a poco, porque antes empecé con biológico una inyección cada semana, cada 7 días, y luego cada 9, luego cada 12, y ahora cada 14. ¿Te ha indicado algún tipo de pauta el médico para mantener esta remisión No, me presente? dijo que haga todo lo que ha hecho hasta ahora y que siga así. Ajá, No me dijo, y lo único que me decía, que no dejes de hacer deporte. Eso sí, fenomenal. cada vez me pregunta si estoy haciendo algo, si estoy haciendo deporte o andando, lo que sea, pero que siempre eso preguntaba. Muy bien. Ya finalmente, Erika, ¿qué les dirías entonces a esas personas que a lo mejor tienen algo más de desconfianza o no terminan de creer que el concepto de remisión sea real? Pues yo soy una de ellas que pensaba que no voy a llegar a eso, pero yo puedo decir que sí, que se puede, pero tenemos que poner muchísimo de nuestra parte, mucho, mucho, como dijo doctora Marina, que apuntar todo, por mínima cosa que sea, que parezca a lo mejor no importante, pero muchas veces es importante, y hablar siempre con tu médico. Y claro, pues yo lo que puedo decir son 3 pautas: descanso bueno, con calidad, el estrés y el movimiento. Eso es las 3 pautas que lo que ayuda de verdad. Vale, y tu tratamiento, el médico, eso sí, pero aparte, lo que tenemos que hacer de nosotros,
de nuestra parte y actitud positiva también. Fenomenal, Erika, pues muchísimas gracias por tu testimonio. Yo creo que es de un valor muy importante para todas las personas que hoy están aquí conectadas y que les puedas valer como esa experiencia importante para tener en cuenta y que ellos a su vez con sus procesos puedan mejorar en la línea en la que tú lo has hecho y que nos alegramos enormemente. Gracias, Erika. Gracias. Gracias. Muy bien, y vamos ya finalmente con la parte final de esta sesión. Son las 6:20 de la tarde. En principio vamos a despedir en 10 minutos, los que dejamos para dar cuenta, siquiera brevemente, de la cantidad de intervenciones que han tenido la amabilidad de aportar a través del chat. La verdad es que hay muchas y muy variadas preguntas, empezando por las más relacionadas con el tema que nos trata en la sesión de hoy, que es la remisión. Hay algunas muy dirigidas a ese concepto. Por ejemplo, África comenta que entiende que el concepto de remisión no es definitivo, es decir, que hay épocas de remisión en el que pueden los síntomas subir, bajar, venir, volver. Amelia, Marina, ¿cuál es vuestra impresión? Porque esa idea sobre la concepción del concepto, o sea, sobre el concepto de remisión, también lo repite Susana, incluso Joy Fleger también habla de que se encuentra en remisión, pero no sabe hasta qué punto va a tener alcance, hasta dónde va a llegar. ¿Qué les podríamos decir a estas personas que preguntan por concretarlo algo más? Nada, si queréis respondo yo. Es verdad que la remisión no es para siempre, claro, por eso hablamos del carácter crónico de la enfermedad. No sabemos tampoco en cada paciente cuánto tiempo va a estar en remisión. Lo normal es que una vez que entra en remisión, pues el paciente esté bien durante mucho tiempo, pero es que muchas cosas pueden desestabilizar a los pacientes. Situaciones de estrés, otras enfermedades que se tengan, una cirugía, todo lo que produzca un estrés en el cuerpo puede catapultar esa reacción antiinflamatoria, esa reacción inflamatoria y producir que el paciente vuelva a tener un pequeño brote. Por eso nunca dejamos el seguimiento en los pacientes. Yo he puesto antes que hacemos un seguimiento en pacientes en remisión cada 6-12 meses, siempre a condición de que el paciente, si vuelve a notar síntomas, adelante la cita con nosotros. Entonces, bueno, hay veces, yo tengo pacientes que llevan muchísimos años en remisión, pero que cuando entra en remisión el paciente va a ser para siempre, no. Lo normal es que tenga algún pequeño brote, pero ya sean brotes que sean más fáciles de amortiguar, vaya. Estupendo, estupendo, Marina. Amelia, no sé si quieres añadir algo por tu parte, aunque tengo una en concreto para ti. Pregunta Rosa Cores por la artritis cuando comienza en la adolescencia, si se manifiesta de manera más agresiva, Amelia, o no tiene por qué. No, generalmente en otras enfermedades que son autoinmunes sí, pero en la artritis reumatoide en general el pronóstico es mejor cuando debuta en niños, cuando debutan en adolescentes que en adultos. En general el pronóstico suele ser mejor. Vale, perfecto. Y luego también tenemos aquí apuntado lo que nos comenta, vamos a ver si lo tengo por aquí, Miriam Jerez, creo que recordar que comentaba de los cambios hormonales en mujeres. No sé si se producen en relación con la enfermedad o junto a la enfermedad, al desarrollo, o no tienen por qué producirse. Bueno, los cambios hormonales, claro que afectan a la artritis igual que a cualquier otra enfermedad. Al final el cuerpo está todo interconectado y todo lo que genere un desequilibrio puede afectar a una enfermedad. De hecho, sabemos que las hormonas, concretamente las hormonas femeninas, tienen una actividad muy directa frente a las articulaciones, tanto es así que cuando las mujeres entramos en menopausia empieza la artrosis, osteoporosis. Entonces, claro, cuando hay cambios hormonales, cuando hay épocas de menstruación, se puede tener más actividad de la enfermedad. Sí está relacionada, sí lo podemos ver, sí. Vale, hay muchas preguntas de los pacientes, de los participantes, muy dirigidas a sus casos concretos, que en principio vamos a intentar priorizar
más las preguntas más genéricas para no hablar de casos concretos. En concreto, por ejemplo, Albina pregunta sobre la alimentación, si influye en el proceso, así como las ayudas de suplementos, pregunta por la cúrcuma, el jengibre. No sé si podemos aportarle algo al respecto. A ver, yo de alimentación ahí, o sea, generalmente seguro que tienen alguna influencia en cuanto a esto, pero yo que nosotros sepamos ahora mismo, por lo menos en niños, no. Yo lo único que quería aportar antes, lo que decía Marina, que sí que quería añadirlo, es que nosotros sí que vemos un aumento de todas estas enfermedades, y es que hablo además ya en todas, no solamente en esto, sobre todo a la hora de la adolescencia, cuando empiezan con la primera regla, es más frecuente verlo en niñas que en niños. O sea, claramente las hormonas sí que influyen en todo esto. Apoyar un poco lo de Marina. Y lo de la alimentación, por mi parte, sí que sé que hay algún paciente, adolescente y demás que sí que lo hacen, pero yo, o sea, no veo correlación, vamos, yo no he visto desde luego correlación con la hora de los biológicos y demás. Yo no sé, Marina, tú, igual Sí, tienes es verdad, lo preguntan muchos pacientes. Al final nosotros hacemos medicina basada en la evidencia, en los estudios que tenemos. No hay ningún estudio que haya demostrado la eficacia de una alimentación u otra en cuanto a la artritis en sí. Sí que para otras artritis, para la gota, pues sí que hacemos una dieta baja en purinas, pero para la artritis reumatoide lo que sí que sabemos es que una alimentación, la dieta mediterránea, sabemos que algunos alimentos, como los ricos en omega 3, pueden beneficiar, pero no hay una dieta específica. Luego están también las características de cada paciente en cuanto a intolerancias o en cuanto a alergias, pero no tenemos una dieta recomendada. Así de decir, esta es la dieta de la artritis, no existe hoy en día. Gracias. Vale, hay una pregunta ahora que acaba de entrar de Bea, que es muy concreta también, voy a leerla literalmente. ¿A qué edad es más frecuente que entre en remisión la artritis idiopática juvenil? Es decir, si la enfermedad empieza en niños de 1 año, ¿es frecuente que entre en remisión en la adolescencia o al revés, con el cambio hormonal pudiera empeorar? Amelia. Pues es lo que estaba comentando un poco ahora, y por eso yo empecé también mi charla, la inicié con los distintos subgrupos que había de la IJ. O sea, sí que hay algunos que es frecuente que entren en la adolescencia en remisión, otros al revés, que en función, o sea, que suelen ser un poco más tardíos de inicio, que son todas que van a acabar derivando en las espondiloartropatías al final, que debutan más en niños un poco más mayores, que suelen ser pues eso, niños a partir de 6 años o ya más a la adolescencia. Entonces es que en función del subgrupo que estemos hablando, la remisión antes, después, pronóstico mejor, peor, por eso depende un poco. Pero bueno, si estamos hablando de un niñín de 1 año, es que depende un poco de todos los factores que decía yo antes. En general, si es una niña de 1 año pequeña, pues entiendo que lo meteríamos en el primero, y la posibilidad de remisión, lo que decía, a los 10 años el 50%, más o menos. Otra pregunta también muy concreta y yo creo que nos puede interesar a todos. Pregunta Olga Haidí, ¿hay remisión sin medicamento? Sin tratamiento, entiendo, entendemos. Es complicado. Cuando ya hay una enfermedad establecida y cuando hay inflamación, hay que bajar la inflamación y es muy complicado que eso sea sin ningún tipo de medicación. A lo mejor puede haber algún paciente, sobre todo muy mayores, porque sabemos que las artritis, conforme vamos cumpliendo años, disminuye la fuerza de la artritis porque depende del sistema inmune, y el sistema inmune es más florido cuanto más joven se es. Pero sin medicación yo no lo he visto. Al final tenemos que parar esa inflamación. Además es que hemos visto que la inflamación mantenida ya es un factor de riesgo incluso cardiovascular, o sea que ya nos puede afectar a otros sistemas y eso hay que pararlo. Es verdad que no es apetecible nunca tomar tratamiento para nadie, pero para eso están los tratamientos, para cuando se necesitan ponerlos. Amelia. Es que estoy completamente de acuerdo. Yo, vamos, es muy complicado. Una vez que tienes inflamación en una articulación, o desinflamas o por sí sola, al final se va a acabar, va a acabar dando la cara otra vez. Es que no se va a ir, vaya. Muy bien. Abriendo un pequeño paréntesis,
y porque hay también varias preguntas en ese sentido y aparte sigue siendo una pregunta muy de actualidad. Hay inquietud en torno a la coincidencia entre la vacunación por SARS-CoV-2 y algún tratamiento contra la artritis reumatoide. ¿Qué podemos decir al respecto, Marina, Amelia? Para, lógicamente, reducir esa preocupación o directamente decirle a los pacientes que no hay nada que temer. Nosotros en general hemos animado a los pacientes a que se vacunasen, o sea, sí que en general, de hecho, a todas las vacunas extra, sea gripe y demás, siempre les hemos animado a que lo hagan. Las únicas son las que he citado antes, que son las que estarían contraindicadas, que serían las de virus vivos, pues como sería varicela o la triple vírica y demás. Esas son las que están contraindicadas. El resto, todas las meningitis B, todas las que son extra, las recomendamos. Igual, la posición además de la Sociedad Española de Reumatología frente a la vacunación del COVID es que hay que vacunarse. No hemos visto que haya mayores problemas en los pacientes. Todo es susceptible de que ocurra, pero la realidad es que no hay ninguna contraindicación formal y sí, recomendamos la vacunación. Fenomenal. Pues son las 6:30 de la tarde, según mi reloj, y vamos a dar por concluida ya la sesión, agradeciendo en primer lugar a las pues cerca de, ahora mismo hay 60 personas conectadas, ha habido picos de 70 personas, con lo cual muchísimas gracias a todos por la conexión y lógicamente pues tanto a las autoridades, a la directora de Conartritis, Lali Alcaide, a la doctora Nadia Hayase y lógicamente tanto a las doctoras Amelia Muñoz como Marina de los Riscos y también a la paciente Erika por sus testimonios, por sus intervenciones. Gracias a todos por acudir y hasta una próxima ocasión.